El invierno en Valparaíso había llegado con una persistente niebla que se aferraba a los cerros como un manto gris, difuminando los coloridos edificios que caracterizaban la ciudad portuaria. Camila Beltrán, de 16 años, se había levantado aquella mañana de julio con la misma rutina de siempre. Su habitación, pequeña pero acogedora, estaba decorada con fotografías de sus amigas, recortes de revistas y un tablero de corcho donde colgaban sus dibujos a carboncillo, su pasión oculta. Cami, el desayuno está listo. La voz de su madre, Teresa, resonó desde la cocina mientras Camila recogía su largo cabello castaño en una coleta desordenada. Se miró por última vez en el espejo de su tocador, un antiguo mueble heredado de su abuela, con un espejo ovalado enmarcado en madera tallada. Sus ojos, siempre despiertos y curiosos, reflejaban el cansancio de haber pasado la noche estudiando para el examen de matemáticas. El desayuno transcurrió como cualquier otro día. Su padre, Ricardo, un hombre de pocas palabras y manos ásperas por el trabajo en el puerto, leía el periódico mientras tomaba café. Teresa preparaba empanadas para la cena, mientras le recordaba a Camila que debía llegar temprano esa tarde para ayudarla. «Hoy tengo taller de arte después de clases, mamá, pero prometo que llegaré antes de las 6», dijo Camila mientras untaba mermelada casera de mora en una tostada. «No te olvides del paraguas, parece que va a llover más tarde», añadió su madre, mirando preocupada el cielo encapotado a través de la ventana. El Liceo número 6 de Valparaíso quedaba a 20 minutos caminando desde su casa. Camila tomó el mismo camino de siempre, descendiendo por las empinadas calles, saludando a los vecinos que ya conocían su rutina. El señor Fuentes, dueño de la panadería de la esquina, le regaló como siempre un pequeño trozo de pan recién horneado. Doña Elvira, la anciana que vendía flores cerca de la plaza, le sonrió mientras ordenaba sus calas blancas. Las clases transcurrieron con normalidad. El examen de matemáticas resultó más difícil de lo que esperaba. Durante el almuerzo, Camila compartió mesa con sus amigas de siempre, Daniela, Valentina y Fernanda. Hablaban de una fiesta que se celebraría el fin de semana, de la nueva película que querían ver juntas, de los chicos del último año. «¿Vas a ir al taller de arte hoy?», preguntó Daniela mientras mordisqueaba una manzana. «Sí, estamos trabajando en un proyecto para el festival de la ciudad», respondió Camila con entusiasmo. Sus ojos brillaban cuando hablaba de arte. «El profesor Sánchez dice que mi técnica ha mejorado mucho». Fue Fernanda la última persona del liceo que vio a Camila con vida. Se despidieron a las 15:30 en la puerta del taller de arte, ubicado en un anexo del edificio principal. Fernanda tenía práctica de voleibol y se dirigió al gimnasio. «Nos vemos mañana, Cami. No olvides enviarme los apuntes de historia», fueron sus últimas palabras. Pero Camila nunca llegó al taller de arte aquella tarde. El profesor Sánchez marcó su ausencia sin darle mayor importancia, asumiendo que la joven se habría sentido indispuesta o tendría algún compromiso familiar. A las 18:45, Teresa Beltrán comenzó a preocuparse. Camila jamás llegaba tarde sin avisar. A las 19:30, llamó a sus amigas. Ninguna sabía de ella. A las 20:15, Ricardo recorría las calles de Valparaíso en su camioneta, descendiendo y ascendiendo cerros, preguntando a todos si habían visto a una joven de 16 años, cabello castaño, uniforme escolar gris, mochila roja. La denuncia formal por desaparición se presentó a las 23:07 de aquel martes 13 de julio de 2010. Para entonces, la niebla se había espesado tanto que los faros de los coches apenas iluminaban un par de metros por delante. La lluvia comenzó a caer, borrando cualquier rastro, cualquier huella, cualquier indicio del camino que Camila Beltrán podría haber tomado aquella tarde. Su paraguas azul, el que su madre le había insistido que llevara, fue encontrado a la mañana siguiente, cerrado y apoyado contra la pared de un callejón cercano al liceo, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente, como una última señal de que Camila había estado allí, y luego, simplemente, había dejado de estar. Los días posteriores a la desaparición de Camila Beltrán se fundieron en una nebulosa de actividad frenética y esperanza desesperada. La comisaría de Valparaíso estableció un centro de operaciones improvisado en una sala comunitaria cercana al liceo. Voluntarios, muchos de ellos padres de compañeros de Camila,
Se organizaron en grupos para peinar cada rincón de la ciudad portuaria. Teresa dejó de ir a su trabajo como enfermera en el hospital. Sus días se convirtieron en una rutina de pegado de carteles con la fotografía de Camila, entrevistas con periodistas locales, reuniones con policías que cada vez parecían menos interesados en el caso. Sus noches eran largas vigilias junto al teléfono, que nunca sonaba con las noticias que esperaba. La van a encontrar, Teresa. Nuestra niña va a volver, repetía Ricardo como un mantra mientras abrazaba a su esposa en las madrugadas en que el llanto la despertaba. Pero con cada día que pasaba, su voz sonaba menos convincente. El comisario Vega, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un bigote entrecano, dirigía la investigación oficial. Durante las primeras semanas, las hipótesis se multiplicaban: secuestro, fuga voluntaria, accidente, incluso la terrible posibilidad de un feminicidio. Estamos siguiendo todas las pistas posibles, repetía Vega en cada reunión con la familia. Hemos interrogado a todos sus compañeros, profesores, vecinos del barrio. Estamos revisando las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al liceo. Pero la verdad era que las pistas eran escasas. Las cámaras de seguridad, pocas y de mala calidad en aquella zona de Valparaíso, no habían captado nada relevante. Los perros rastreadores habían seguido su olor hasta 2 cuadras después del callejón donde apareció el paraguas, para luego perder el rastro completamente, como si Camila se hubiera esfumado en el aire. El caso captó la atención nacional durante algunas semanas. Los noticieros mostraban la fotografía de Camila, su sonrisa luminosa, sus ojos vivaces. Periodistas sensacionalistas especulaban sobre posibles conexiones con otros casos de desapariciones de adolescentes en el país. Psíquicos y videntes contactaban a la familia, ofreciendo sus servicios para localizar a la joven. Fernanda, Daniela y Valentina organizaron una vigilia en la plaza principal. Cientos de velas iluminaron la noche mientras compañeros de escuela, profesores y vecinos oraban por el regreso de Camila. El profesor Sánchez llevó algunos de los dibujos de Camila, que fueron expuestos en un improvisado memorial. Paisajes de Valparaíso, retratos de sus amigas, estudios de manos y rostros que revelaban un talento extraordinario. Es una artista excepcional, dijo el profesor con la voz quebrada. Tiene un futuro brillante por delante. Tiene que volver para cumplir ese destino. Pero a medida que pasaban los meses, el caso fue perdiendo relevancia mediática. Nuevas tragedias, nuevos escándalos políticos, nuevas desapariciones ocupaban los titulares. Las reuniones con el comisario Vega se espaciaron. Los grupos de búsqueda se disolvieron. Los carteles con la fotografía de Camila, deteriorados por la lluvia y el viento marino, fueron reemplazados por publicidad comercial. Teresa y Ricardo se negaban a rendirse. Vendieron su auto para pagar a un detective privado, Matías Orellana, un ex policía que prometió dedicarse al caso con una intensidad que la policía oficial ya no mostraba. Durante casi un año, Orellana siguió pistas, entrevistó testigos, investigó rutas de tráfico de personas, buscó conexiones con otros casos similares. Sé que esto es difícil de escuchar, dijo finalmente Orellana en una tarde lluviosa de 2011, sentado en la mesa de la cocina de los Beltrán. Pero debemos considerar la posibilidad de que no encontremos a Camila con vida. Teresa se derrumbó en ese momento. Ricardo, siempre el pilar silencioso de la familia, la sostuvo mientras las lágrimas corrían también por sus mejillas curtidas. Para el segundo aniversario de la desaparición, solo un pequeño grupo se reunió en la plaza. Las amigas de Camila habían comenzado la universidad. El profesor Sánchez se había trasladado a Santiago. La vida, implacable, seguía su curso para todos, excepto para Teresa y Ricardo, atrapados en el limbo de la incertidumbre. La habitación de Camila permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. Teresa limpiaba el polvo cada semana, cambiaba las sábanas cada mes, como si su hija pudiera volver en cualquier momento y necesitara encontrar todo en orden. El espejo del tocador reflejaba ahora una habitación vacía, esperando a una ocupante que no regresaba. En 2015 el caso Beltrán fue oficialmente clasificado como inactivo por la policía de Valparaíso. No se habían encontrado nuevas pistas en años. El comisario Vega se había jubilado. Ricardo,
Envejecido prematuramente por el dolor, sufría ahora problemas cardíacos. Teresa había vuelto a trabajar en el hospital, pero era apenas una sombra de la mujer que había sido antes. El silencio que siguió a la desaparición de Camila no era la ausencia de sonido, sino una presencia opresiva y constante que lo envolvía todo. Un silencio hecho de preguntas sin respuesta, de palabras no dichas, de futuros truncados. Un silencio que resonaba en los pasillos de la casa de los Beltrán, como un eco interminable de lo que pudo haber sido, y nunca fue. Marzo de 2024. 14 años habían pasado desde la desaparición de Camila Beltrán. El Liceo número 6 de Valparaíso, como muchas instituciones educativas chilenas, se encontraba en proceso de renovación como parte de un programa nacional de mejoramiento de infraestructura escolar. El antiguo anexo donde funcionaba el taller de arte, un edificio de la década de 1940, que había sobrevivido varios terremotos, sería finalmente demolido para dar paso a instalaciones más modernas y seguras. Javier Cortés, de 45 años, era el encargado de supervisar el vaciado del edificio antes de su demolición, un trabajo rutinario que consistía en inventariar y clasificar décadas de material escolar acumulado, pupitres desvencijados, libros anticuados, material de arte olvidado, archivos polvorientos. Aquella mañana de lunes, Javier y su equipo de 3 trabajadores comenzaron a vaciar el antiguo almacén del taller, una habitación estrecha y sin ventanas donde se guardaban materiales y trabajos de los estudiantes. Estanterías metálicas oxidadas contenían cajas etiquetadas por años académicos, algunas tan antiguas que se remontaban a los años 70. Esto va todo para reciclaje, indicó Javier señalando una pila de cajas deterioradas. Salvo que encuentren algo de valor histórico para el archivo del liceo. Manuel, el más joven del equipo, estaba encargado de revisar las cajas de la última década. Mientras vaciaba una caja etiquetada como Proyectos Inconclusos 2010, algo captó su atención. En el fondo, envuelto en papel de seda amarillento, encontró un espejo de mano. Era un objeto hermoso, con marco de plata labrada que mostraba motivos florales. El espejo en sí tenía un peculiar tono sepia por el paso del tiempo, pero aún reflejaba con claridad. «Jefe, mire esto», llamó Manuel. «Parece antiguo. Podría valer algo». Javier examinó el espejo con curiosidad. Le dio la vuelta y notó que algo estaba grabado en la parte posterior del marco. Limpiando el polvo con el pulgar, leyó una inscripción. «Para Camila Beltrán, mi alumna más talentosa. Tu arte reflejará siempre la verdad que otros no pueden ver. Prof. Gabriel Sánchez». El nombre le resultó vagamente familiar a Javier, como un eco distante de noticias pasadas. Pero fue Manuel quien hizo la conexión inmediatamente. «¿Camila Beltrán? ¿No es la chica que desapareció hace años? Mi hermana iba a este liceo cuando sucedió, aunque era más pequeña. Fue un caso muy sonado». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora recordaba la historia, los carteles, las noticias. Con cuidado, volvió a examinar el espejo. Fue entonces cuando notó algo extraño. Inclinando el objeto hacia la luz, pudo ver lo que parecían ser unas marcas tenues en la superficie del espejo, como si alguien hubiera arañado el cristal con algo punzante. Entornando los ojos, Javier distinguió lo que parecían ser letras débilmente grabadas en el espejo. «Ayuda Sot». El resto de la inscripción, si es que la había, era ilegible. «Hay que llamar a la policía», decidió Javier después de un momento de duda, «y buscar el contacto de la familia de esta chica». En cuestión de horas, la noticia se propagó por Valparaíso como un incendio forestal. El hallazgo de un objeto personal de Camila Beltrán, después de 14 años, reavivó el interés en el caso. Periodistas locales acudieron al liceo. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. Antiguos compañeros de Camila compartían sus recuerdos y teorías. Teresa y Ricardo Beltrán llegaron al liceo esa misma tarde, acompañados por un nuevo oficial a cargo del caso, la teniente Alejandra Rojas, una mujer joven pero con experiencia en casos de personas desaparecidas. Teresa, ahora con el cabello completamente blanco y profundas arrugas que marcaban su rostro, temblaba mientras sostenía el espejo entre sus manos. «Era su profesor favorito», murmuró, acariciando la inscripción. «Gabriel Sánchez. Siempre creyó en el talento de Camila».
Iba a recomendarla para una beca de arte en Santiago. Ricardo, envejecido y debilitado por un reciente infarto, observaba el espejo con ojos llorosos. ¿Qué significa eso? ¿Ayuda, Sot? ¿Es un mensaje de nuestra hija? La teniente Rojas examinó el espejo con atención profesional. Podría ser. Parece que alguien grabó esto con algún objeto punzante, quizás una horquilla o un clip. El resto del mensaje podría haberse borrado con el tiempo, o tal vez no tuvo tiempo de terminarlo. ¿Sot? ¿Qué podría significar? Preguntó Teresa desesperada. Podría ser el comienzo de una palabra, un nombre, un lugar, reflexionó la teniente. Necesitamos encontrar al profesor Sánchez. Si él le regaló este espejo a Camila, podría tener información importante. El hallazgo del espejo supuso un punto de inflexión en el caso Beltrán. Por primera vez en años, había una pista tangible, un objeto que conectaba directamente con Camila y que sugería que había intentado comunicar algo. El espejo no debería haber estado en aquella caja de proyectos inconclusos. Alguien lo había puesto allí. Alguien que quizás sabía lo que había ocurrido aquella tarde de julio de 2010. La imagen del espejo con sus misteriosas marcas apareció en todos los noticieros nacionales. Expertos en criminología analizaban el posible significado del mensaje truncado. La frase, "Ayuda, Sot", se convirtió en tendencia en redes sociales, con miles de personas ofreciendo interpretaciones y teorías. Mientras tanto, la teniente Rojas ordenó una búsqueda exhaustiva del profesor Gabriel Sánchez, quien había dejado el Liceo número 6 en 2012 y aparentemente se había trasladado a Santiago. Su último domicilio conocido estaba desocupado desde hacía años, y no había registros recientes de su actividad laboral o fiscal. Es como si hubiera desaparecido también, comentó Rojas a su equipo. Necesitamos encontrarlo. Es nuestra mejor conexión con lo que pudo haberle sucedido a Camila. El espejo, mientras tanto, fue enviado al laboratorio forense para un análisis más detallado. Los técnicos confirmaron que las marcas habían sido hechas por algún objeto metálico fino, posiblemente una horquilla para el cabello. La antigüedad de las marcas era difícil de determinar con exactitud, pero era consistente con haber sido realizadas años atrás. Teresa pasaba horas mirando el espejo, como si esperara que le revelara más secretos, como si a través de él pudiera establecer una conexión con su hija perdida. Para ella, aquellas débiles marcas eran la prueba de que Camila había estado viva después de su desaparición, que había intentado comunicarse, que había pedido ayuda. Ella está viva, Ricardo, le decía a su esposo cada noche. Nuestra niña está viva y está pidiendo ayuda. Tenemos que encontrarla. Ricardo, más cauto después de años de falsas esperanzas y callejones sin salida, temía que este nuevo hallazgo solo trajera más dolor si no conducía a nada concreto, pero no tenía corazón para apagar la chispa de esperanza que había vuelto a encenderse en los ojos de Teresa. El espejo, un objeto aparentemente insignificante, se había convertido en el centro de un renovado esfuerzo por resolver el misterio de Camila Beltrán. Un objeto que reflejaba no solo imágenes, sino también preguntas, misterios, y la posibilidad de que, después de 14 años, la verdad finalmente saliera a la luz. La búsqueda de Gabriel Sánchez, el profesor de arte que había regalado el espejo a Camila, se convirtió en la prioridad absoluta de la investigación. Tras semanas de indagaciones, la teniente Rojas dio con una pista crucial. Sánchez había estado ingresado en una clínica psiquiátrica en Concepción durante los últimos 8 años, tras sufrir un colapso nervioso. Su estado es delicado pero estable, explicó el director médico cuando Rojas y un pequeño equipo llegaron a la clínica, ubicada en las afueras de la ciudad. Sufre episodios psicóticos recurrentes, aunque en el último año ha mostrado mejoras significativas. Gabriel Sánchez, ahora un hombre de 65 años, recibió a los investigadores en un jardín interior de la clínica. Su cabello, completamente blanco, enmarcaba un rostro demacrado por los años y los medicamentos. Sus manos, antaño firmes y precisas para enseñar técnicas de dibujo, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té. Camila Beltrán, murmuró cuando la teniente le mostró la fotografía de la joven, mi alumna más brillante, un talento extraordinario. Profesor Sánchez, comenzó Rojas con delicadeza, hemos encontrado un espejo que usted le regaló a Camila.
Tiene un mensaje grabado que podría ser una pista sobre su desaparición. Los ojos de Sánchez se llenaron de lágrimas. Por varios minutos, permaneció en silencio, como si luchara internamente con recuerdos dolorosos. Yo lo sabía, dijo finalmente con voz quebrada. Sabía lo que estaba pasando, pero no hice lo suficiente. Y cuando finalmente intenté actuar, ya era demasiado tarde. Lo que Sánchez reveló en las siguientes horas cambiaría por completo el rumbo de la investigación. El profesor explicó que, en 2010, había notado cambios preocupantes en el comportamiento de Camila. La joven, normalmente entusiasta y comunicativa, se había vuelto retraída. Sus dibujos, antes luminosos y expresivos, se habían tornado oscuros, con temas recurrentes de encierro y aislamiento. Le pregunté si algo le preocupaba, recordó Sánchez. Me dijo que había conocido a alguien, un hombre mayor que le prometía ayudarla con su carrera artística. Me mostró mensajes donde este hombre alababa su talento, le ofrecía contactos en el mundo del arte, le prometía exposiciones en Santiago. Sánchez había intentado advertirle sobre los peligros de tales promesas, pero Camila, deslumbrada por la posibilidad de desarrollar su talento fuera de Valparaíso, había minimizado sus preocupaciones. Le regalé ese espejo el día antes de su desaparición, continuó Sánchez. Le dije que su verdadero talento estaba en reflejar la realidad a través de su arte, no en buscar atajos o promesas vacías. La revelación más impactante llegó cuando Sánchez mencionó un nombre: Ernesto Sotelo, entonces subdirector del liceo y responsable de varios programas culturales en Valparaíso. Sotelo, murmuró la teniente Rojas. Camila estaba tratando de escribir Sotelo en el espejo. Sánchez asintió tristemente. Comencé a sospechar de él cuando noté cómo miraba a Camila y a otras alumnas. Demasiado interés, demasiada atención. Después de la desaparición de Camila, encontré en su oficina bocetos que claramente eran de ella, dibujos que no formaban parte del programa escolar. El profesor explicó que había confrontado a Sotelo, quien negó cualquier relación inapropiada con la estudiante. Sin pruebas concretas, Sánchez no pudo hacer más que sus sospechas fueran investigadas, especialmente cuando la policía estaba siguiendo otras pistas. Un año después, en 2011, encontré entre las pertenencias del taller un teléfono móvil antiguo. Estaba escondido en una caja de materiales. Era de Camila. Había mensajes de Sotelo, arreglando un encuentro para el día de su desaparición. Sánchez había llevado el teléfono a la policía, pero para entonces Sotelo había dejado Valparaíso, supuestamente para asumir un cargo administrativo en el Ministerio de Educación en Santiago. La investigación no avanzó. Me obsesioné con el caso, admitió Sánchez. Seguí investigando por mi cuenta. Descubrí que Sotelo tenía una propiedad en las afueras de Quilpué, una casa aislada en el bosque. Fui allí en 2015, decidido a encontrar alguna prueba. Lo que Sánchez encontró en aquella casa lo llevó al borde de la locura. En un sótano oculto, descubrió lo que parecía ser un estudio de arte, con decenas de dibujos de Camila colgados en las paredes, y en un rincón, un espejo idéntico al que le había regalado a la joven. Supe entonces que ella había estado allí, que quizás seguía allí, pero cuando volví con la policía días después, la casa estaba vacía, todo había sido limpiado. Me tomaron por un viejo loco, obsesionado con un caso cerrado. El colapso nervioso de Sánchez sobrevino poco después, tras meses de insomnio y paranoia, convencido de que Sotelo lo vigilaba, temeroso de acabar como Camila. Con esta nueva información, la investigación se reactivó con una intensidad sin precedentes. Ernesto Sotelo, ahora de 62 años, fue localizado en Antofagasta, donde dirigía una galería de arte privada. Cuando la policía allanó su domicilio, encontraron evidencia que confirmaba la terrible historia. Un compartimento secreto en su oficina contenía un diario detallado de su relación con Camila y otras jóvenes a lo largo de los años. Fotografías, cartas, objetos personales, y lo más escalofriante, coordenadas GPS de un punto remoto en los bosques cercanos a Quilpué. Fue allí, en una cabaña abandonada, donde encontraron los restos de Camila Beltrán, 14 años después de su desaparición. La evidencia forense indicaba que había sobrevivido en cautiverio al menos 3 años, antes de fallecer por lo que parecía ser una enfermedad no tratada.
Entre sus pertenencias, preservadas en cajas herméticas, estaba su cuaderno de dibujos. Las últimas páginas mostraban bocetos del espejo que Sánchez le había regalado, con la palabra ayuda y el comienzo de Sotelo, débilmente dibujados, como ensayando lo que intentaría grabar en el verdadero espejo. Ernesto Sotelo fue detenido mientras intentaba huir del país. Durante el interrogatorio, confesó haber manipulado a Camila y otras estudiantes a lo largo de los años, aprovechando su posición de autoridad y su influencia en el mundo artístico local. Admitió haber mantenido a Camila cautiva, convenciéndola inicialmente de que era por su bien, que el mundo exterior no comprendería su especial relación. Ella era especial, declaró con una frialdad perturbadora. Su talento era único. Yo solo quería preservarlo, moldearlo a mi visión. El juicio a Sotelo se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de Chile. Fue condenado a cadena perpetua no solo por el secuestro y muerte de Camila, sino por abusos cometidos contra otras jóvenes a lo largo de décadas. Para Teresa y Ricardo Beltrán, el hallazgo de los restos de su hija trajo un doloroso cierre a años de incertidumbre. En una emotiva ceremonia, Camila fue finalmente sepultada en el cementerio de Valparaíso, con cientos de personas acompañando a la familia. Por fin podrá descansar, dijo Teresa junto a la tumba de su hija, y nosotros también, sabiendo que quien le hizo esto pagará por sus crímenes. Gabriel Sánchez, dado de alta de la clínica psiquiátrica tras la resolución del caso, asistió al funeral apoyado en un bastón. Sus ojos, antes atormentados por la culpa y la impotencia, reflejaban ahora una paz frágil pero real. La historia de Camila Beltrán se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso de poder y la manipulación. Su caso impulsó cambios en los protocolos de seguridad escolares y en los procedimientos de investigación de personas desaparecidas en todo Chile. El espejo, aquel objeto que finalmente había reflejado la verdad oculta durante 14 años, fue donado por la familia al Museo de la Memoria en Valparaíso, como testimonio de que incluso los secretos más oscuros, tarde o temprano, salen a la luz. En la exposición permanente que el Liceo No. 6 dedicó a la memoria de Camila, se exhiben ahora sus dibujos, recuperados de la cabaña y del archivo de Sotelo, arte que sobrevivió a su creadora, reflejando un talento que, como había predicho su profesor, mostraba verdades que otros no podían ver. La última sala de la exposición muestra una reproducción a gran escala del mensaje que Camila intentó grabar en el espejo. Ayuda Sotelo. Palabras simples que tardaron 14 años en ser comprendidas, pero que finalmente trajeron justicia y cerraron un círculo de dolor que había mantenido a una familia y a una comunidad entera atrapadas en el limbo de la incertidumbre y el silencio.